Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia online de la campaña Exposetas 2020. Por favor, agradecería a los que nos están siguiendo a través de YouTube. Vale, problemas del directo, ya lo he solucionado. Vale. Quería pediros, por favor, a los que estáis viéndolo a través del YouTube, que nos dejéis algún comentario diciéndonos si se escucha y se ve bien, por favor. Sabéis que está habilitado el chat en el que podéis dejar las preguntas. Y bueno, voy a pasar a... Primero me presento, mi nombre es Gabriel, soy el actual coordinador del Arboreto Luis Ceballos y bueno, tengo el placer de daros la bienvenida a esta charla que bueno, supone un hito para el Arboreto en cuanto a que es la primera grabación en directo, online, que hacemos desde el propio centro, gracias a una conexión a internet mejorada y a unos medios técnicos que también hemos podido, digamos, adaptar para esta ocasión, en la que todos estamos buscando la manera de poder seguir haciendo educación ambiental en este tiempo tan diferente que nos está tocando vivir, ¿no? Así que, bueno, cualquier crisis es una oportunidad, como se suele decir, y bueno, vamos a aprovecharla para también abrir esta línea de posibilidad, que es hacer actividades, talleres, experiencias de manera online. Aunque sin ello dejar nuestra principal baza, que es la parte presencial, la parte vivencial de estar en contacto con la naturaleza, que para nosotros es lo más importante. Comentado esto, deciros que esta actividad que tenemos hoy, esta charla a cargo de Felipe Castilla, está englobada en nuestra campaña de Exposetas 2020, que es este conjunto de actividades que hacemos todos los años para poner en valor la riqueza, la biodiversidad de los hongos que tenemos en la península ibérica y su importantísimo papel que juegan en los ecosistemas que tenemos en el mundo. Sin los hongos, este mundo no podría ser como lo conocemos. Y es nuestro principal objetivo en este tipo de actividades, poner en valor esto y frente a otro tipo de cuestiones que también abordaremos, pero que desde un punto de vista ambiental ocupan un muy segundo término. Hecha esta presentación de la campaña, hoy tenemos, como sabéis, la primera de las charlas online, que la hemos titulado Hongos, ¿qué debo saber antes de ir al campo? En esta charla el objetivo va a ser un poco prepararnos, documentarnos, saber qué regulación existe antes de irnos al campo y ponernos a hacer cualquier cosa, ¿no? Si bien tenemos una segunda conferencia el próximo sábado, en el que sí que abordaremos aspectos más concretos de los grupos de hongos y cómo identificar algunas de las principales especies, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la charla de hoy va a ser más genérica, en el sentido de que vamos a conocer más esos previos a una excursión, a una salida micológica. Sin más dilación, voy a pasar a presentaros a nuestro ponente invitado de hoy, ¿de acuerdo? Hoy contamos con la presencia de Felipe Castilla Lazque, que bueno, es todo un compañero para nosotros, ya que estuvo de coordinador en el Arboreto durante muchos años y lo conoce muy bien. Y bueno, pues siempre que llega esta ocasión de Exposetas solemos contar con su presencia para que nos guíe en las sendas micológicas que aquí realizamos habitualmente. Felipe Castilla es biólogo, actualmente trabaja para el CSIC en la infraestructura global de biodiversidad, el GBIF, el nodo de España del GBIF. Y bueno, seguramente también habréis tenido, los que somos más naturalistas, relación o contacto con él a través de aplicaciones en las que él ha colaborado activamente, como puede ser la aplicación de Arbolab, que sabéis que es un referente en aplicaciones para nosotros. A todo el mundo que quiere iniciarse en el conocimiento de los árboles siempre les recomendamos la aplicación Arbolab. Y además también participa en otros proyectos interesantísimos y que tienen que ver con esta ponencia, como puede ser el proyecto de Lichen City, que seguramente nos contará más adelante en esta presentación. Así que sin mayor dilación voy a darle ya la palabra a Felipe para que él pueda contarnos pues su ponencia. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenido a todos y muchas gracias por asistir a esta primera conferencia o a esta primera actividad virtual aquí en el Arboreto. Como decía antes Gabriel, para mí este es un sitio entrañable en el que estuve 15 años trabajando y me hace una especial y particular ilusión contaros lo que os voy a contar hoy, o el tema de los contenidos de lo que vamos a hablar.
voy a poner una presentación de PowerPoint y voy a intentar hacer alguna parada para poder ver algunos objetos de los que he traído. Bueno, la pequeña conferencia que vamos a dar hoy, como os decía antes Gabriel, pues al ser de educación ambiental, lo que trata es un poco de poner en valor, si nosotros salimos al campo y ahora estamos hablando en el mundo de las setas, qué es lo que debemos hacer y muchas veces es más importante qué es lo que no debemos hacer. La charla de hoy va a ir un poco con esos contenidos. En realidad, yo lo he dividido como en tres apartados, ¿no? Uno es un poco las técnicas de recolección y transporte, ya que salimos al campo y tenemos la intención de recoger especies de setas, pues que tengamos un conocimiento de cómo lo debemos hacer y cómo debemos hacer bien esta tarea, ¿no? También quiero dar una serie de consejos relacionados con el consumo y aspectos también legales, ¿no? Que muchas veces tenemos un gran desconocimiento sobre cuando salimos a hacer una determinada actividad de campo que pues no sé qué legislación hay o qué se regula según la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Y luego pues quería terminar, antes de pasar al turno de preguntas final, hablando de otra forma de ir de setas. O sea, digamos que tenemos un concepto un poco micófago, ¿no? De pensar en, bueno, salimos al campo a ver si cogemos para comer. Tal. Bueno, yo creo que se puede disfrutar también, en el caso de que no haya especies para recoger en el campo, de otro tipo de actividades o otro tipo de actitudes, ¿no? También desde el punto de vista personal para salir al campo. Bueno, en cuanto a lo que son las técnicas de recolección y transporte, yo me permito el hacer una serie de recomendaciones que ya también nos vienen un poco desde el punto de vista de la experiencia que tenemos aquí. Se ha tenido durante todos estos años que se está celebrando la campaña de Exposetas, ¿no? De recomendar cierto tipo de materiales que son más convenientes cuando uno sale a recoger setas al campo, ¿no? Por supuesto, siempre hemos oído hablar de lo de la cesta de mimbre o similar. Yo recomiendo cestas que sean manejables, hay cestas que son de materiales vegetales que se pueden doblar, que tienen cierta flexibilidad, ¿no? Con lo cual nos puede permitir eventualmente meterlas en un macuto o no. Las hay también más rígidas, más grandes, hay muchísimos tipos de cesta. Yo creo que uno va cogiendo también una idea de qué es lo que le viene mejor y qué es lo que es más conveniente a la hora de llevar. Por supuesto, llevar una navaja o un cepillo. Hay navajas especializadas que tienen incluso un pequeño cepillito en un extremo para limpiar de tierra los ejemplares que hemos recogido. También es muy recomendable llevar una libretita y un lápiz. Digo lo de la libreta porque llevar una libreta de campo que nos quepa en un bolsillo nos viene muy bien para apuntar ciertas características de las especies cuando las recogemos, lugares, colores, apuntar a lo mejor el olor o alguna otra característica que nos pueda luego ser útil a la hora de la identificación. Y digo lo del lápiz, mejor que un rotulador o un bolígrafo, porque lo que escribimos con un lápiz en una libreta no se nos va a borrar. Tengamos en cuenta que si hay un ambiente húmedo, sobre todo en la época de las setas, que sabemos que puede llover o haber niebla o el mismo sudor, ¿no? Pueden emborronar, a lo mejor si se moja ese cuadernillo, puede emborronar el escrito y está comprobado que lo que escribimos con lápiz pues se mantiene. También, bueno, ahí tenéis un bastón o paraguas, bueno, paraguas según la época del año, ¿no? Y conociendo un poco las condiciones meteorológicas que pueden haber en el momento en el que nosotros vamos a salir, y un bastón pues, que nos puede ayudar a caminar e incluso a detectar pues, un saliente en la tierra que pueda indicar que ahí está saliendo algún hongo. Ropa cómoda, por supuesto, y apropiada para la estación, o sea, también pensar un poco en no ir de cualquier manera, o sea, un calzado es fundamental, unas botas de campo o un chubasquero en el caso de que vaya a llover. Y luego, pues también está muy bien, aparte del teléfono móvil que tiene su cámara incorporada, pues hay veces que podemos llevar una cámara fotográfica porque nos interese tener también una referencia de las especies que estamos viendo en el campo, o bien
hacer una colección también fotográfica, ¿no? Que esto lo hablaremos al final de esta conferencia. Una lupa de bolsillo o un cuentahilos también nos puede servir para ver pequeños detalles si llevamos alguna lupa de campo o alguna guía de campo que nos puede indicar algún detalle más característico a la hora de identificar o discriminar unas especies de otras, ¿no? Y también es importante pues, tener una cierta documentación, si no llevarla al campo, por lo menos tenerla para después o previamente, ¿no? Consultas de libros, claves, guías, que también hablaremos ampliamente de esto. Tenéis aquí unas imágenes de distintos tipos de cestas, y veis algunas cestas más bien rígidas, ¿no? Que a mí, bueno, esto ya es un poco según los gustos. Tenéis aquí la de la izquierda o la del centro. Bueno, estas cestas que son más manejables porque son de materiales vegetales que se pueden comprimir o doblar un poco y las podemos llevar eventualmente también dentro de un macuto y tienen esa característica de la flexibilidad, ¿no? Hay muchos tipos, no son recomendables estas que son de las cestas de Navidad, que suelen ser muy endebles y están a veces sujetas por grapas o pequeñas uniones que son simplemente decorativas y al final pues no son tan efectivas, ¿no? Como una verdadera o una buena cesta de campo, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues dependiendo de lo que nos vayamos a encontrar, ¿no? Bueno, aquí tenéis imágenes, bueno, en el caso de que se dé una buena cosecha, pues la cesta nos sirve pues para luego descargar a lo mejor en algún otro recipiente o en alguna cesta o en alguna banasta o una caja, como veis allí, porque hayamos tenido una buena colecta. No, por supuesto, ahí lo de las bolsas de basura. ¿Por qué lo de las cestas de mimbre o una cesta mejor que una bolsa de basura? Bueno, pues por varias razones. Lo de las cestas que tienen al final como una estructura que mantiene los hongos que hayamos recogido, los mantiene bastante rígidos, los mantiene más o menos intactos. Tened en cuenta que si metemos los hongos que recogemos en una bolsa de plástico, al final van a mezclarse unos con otros, se van a chocar. El propio movimiento al avanzar en el campo va a hacer que sin querer se chafen unos contra otros y al final lo que vamos a tener es una masa de restos o trozos de setas que muchas veces no vamos a saber identificar bien y si hay alguna que nos podamos haber equivocado, pues luego no vamos a poder saber lo que es y además pueden contaminarse unas con otras, ¿no? Y por otro lado, el llevar una cesta de mimbre pues siempre es recomendable porque, como sabéis, lo que es el hongo que recogemos, la seta, tienen o bien láminas o bien poros, que es donde producen las esporas y que es lo que son las partes del hongo que van a servir para luego perpetuar a la especie, ¿no? Porque esas esporas van a germinar y van a originar nuevos micelios, que es, digamos, la parte no visible del hongo y esas esporas, si las tenemos en una cesta de mimbre, pues van a poder caer a medida que avanzamos y van a permitir que aunque las recojamos, van a ser dispersas por el campo en nuestro recorrido. Es fundamentalmente por esa razón. Ahí tenéis unos ejemplos de navajas especializadas para los recortes de setas. Tienen como unos cepillitos en los extremos. Podemos llevar una navaja, un cuchillo o lo que no sea más útil, a lo mejor un cepillo al uso que podemos llevar en junto a nuestra propia cesta, sobre todo porque cuando recogemos setas, hay veces que llevan restos de tierra y es conveniente quitar estos restos de tierra antes de depositarlas en nuestra cesta, porque al final esa tierra va a caer en esas láminas, en esos poros, se va a meter por ahí y luego va a ser muy difícil limpiarlas a la hora para el consumo. Y es muy incómodo cuando vamos a cocinarlas el mascar tierra, ¿no? Como sabéis. Entonces esto es principalmente esa utilidad. Conviene limpiarlas bien para luego evitarnos que haya restos de tierra que sean desagradables, ¿no? El cuadernito de campo, como os comentaba, ¿no? Un cuaderno de campo que podamos tenerlo en un bolsillo que nos quepa y que podamos apuntar una característica o alguna un olor, algún detalle, ¿no? O la fecha, en fin, diversos detalles que nos pueden ser útiles a la hora luego de identificar si no estamos seguros y si la intención pues, es recoger esos hongos con fines de estudio o de colección simplemente, ¿no?
Hay algunas lupas especializadas, ¿no?, que nos permiten hacer detalles. Ahí veis un tipo de microscopio que se acopla a un teléfono móvil y que nos permite a lo mejor sacar un detalle de los bordes de las láminas, que hay veces que son detalles característicos para identificar setas. Hay lupas de todo tipo que se acoplan a los móviles. Esta sería como un microscopio, pero hay lupas de lentes de distintos tamaños que nos permiten ampliar ciertos detalles a la hora de recoger estas setas. Voy a abrir un momento Dejo de compartir. Ahí me veis. La cesta esta que os enseñaba antes, una cesta que no es rígida del todo, pero digamos que nos permite, es una cesta manejable con un asa. Aquí podemos colocar a lo mejor el cuchillito. Tenemos la posibilidad de llevarla cerrada en el macuto. Hay cestas más rígidas, ¿no? Pero bueno, que eso ya es a gusto del consumidor, ¿no? Cuando se hablaba de los cepillos o de las navajas apropiadas, pues tenemos esos modelos que veis en los dibujos que tienen ese cepillito que nos permite limpiar los honguitos, ¿no? Y como os decía, pues también el cuadernito de campo, pues un cuaderno pequeño que tiene un lapicero para apuntar la información de las cosas de las que estemos tomando nota y que luego nos pueden ser muy útiles a la hora de identificar las setas si sacamos algunos datos que nos permitan identificar esas especies. Aparte de los móviles que tienen su cámara, hay veces que tienen cámaras y hacen buenos detalles. Es verdad que los móviles han mejorado mucho en cuanto a las prestaciones de las cámaras que llevan incorporadas, pero otras veces pues, nos conviene llevar a una cámara reflex más especializada con objetivos ya buenos, o hay pequeñas cámaras compactas que tienen unos macros buenísimos y que también nos permiten hacer fotos pues, de más calidad que a lo mejor que las que tengan estos móviles. Bueno, nos vamos otra vez para seguir a esa segunda parte. De hablar un poco de los que son una serie de consejos que hemos estado recopilando durante bastantes años aquí con las campañas de Esposetas sobre consumo y aspectos legales, ¿no?, que conviene tener en cuenta a la hora de salir al campo cuando vamos a hacer, en general, cualquier actividad y en concreto si vamos a salir a recoger setas o a estudiarlas, ¿no? Bueno, son consejos relacionados con el consumo, ¿no?, con la gastronomía, con la salud, por supuesto, ¿no?, que son dos cosas íntimamente unidas, y por supuesto con la ecología, ¿no?, y con el respeto al medio ambiente. Sabemos que muchas setas o muchos hongos de los que existen en el campo, pues hay muchos que son muy difíciles de identificar y están, digamos, solo por parte de los especialistas que pueden conocer qué especies son, pues gracias a lo mejor a determinados reactivos, ¿no?, que se utiliza para que reaccione a lo mejor a la tinción o ya la necesidad de tener un microscopio especializado con lo cual puedas ver la ornamentación de las esporas, ¿no?, con un microscopio y puedas discriminar una especie de otra. Es verdad que el amplio espectro de hongos que hay por ejemplo, en la península ibérica, pues se calcula que hay más de 17.000 especies distintas. Imaginaos que es un número grandísimo de hongos en el sentido más amplio de la palabra hongo, ¿no? No solo estos de pie con sombrerillo, sino que hay muchísimos tipos. Bueno, pues solo unos pocos o unos cuantos son los que son más o menos abundantes y que nos permiten, digamos, reconocer para consumo. Y hay muchos de ellos que es muy difícil no reconocer y no saber exactamente qué especie es, pero bueno, podemos aproximarlo y luego hablaremos también de algunas aplicaciones de ciencia ciudadana que nos sirven para ayudarnos a conocer mejor un poco el mundo de los hongos en general y a conocer ciertas especies que nos pueden parecer curiosas. Insisto que no es solo desde el punto de vista de la gastronomía, sino también del conocimiento. En los mismos mercados también, sobre todo en esta época del año, podemos encontrar una amplia variedad de especies que venden en los mercados, de especies comestibles que se supone que ya han pasado un cierto control o
se necesita que haya un etiquetado y que se controle cuál es el origen y que se sepa que esas especies, primero, que no están mezcladas y que además se sepa que son comestibles. Como os digo, en los mercados pues tenéis de todo, setas frescas, setas liofilizadas, setas secas, preparadas, de todo tipo. Hay muchas que son cultivadas, quizá las que más conocemos son los champiñones cultivados, que hay distintas variedades, o el shiitake o el pleuroto en forma de ostra, que se parece mucho a la seta de cardo, y que son los que habitualmente se comercializan. Quería hablar de una serie de recomendaciones que a mí me parecen básicas, ¿no?, a la hora de recoger las setas. Ya hemos hablado de alguna de ellas, como es usar siempre una navaja o un cuchillo, nunca utilizar rastrillos o azadas, esto lo hemos visto en el campo y la verdad es que es penoso porque al final la parte que no se ve del hongo, que es el micelio, que está o bien bajo tierra o sobre un sustrato, a lo mejor detrás de la corteza de un árbol, si nosotros vamos con una azada o con un rastrillo podemos estar destruyendo esa parte subterránea del hongo que no vemos y matarlo o impedir que al año siguiente siga produciendo ese cuerpo fructífero, que es lo que conocemos con el nombre de seta. Entonces, si va a ser para consumo, conviene cortarlas con esa navaja o cuchillo desde la base. Si va a ser para identificación, pues nos podemos permitir el lujo de cogerla desde abajo, incluso con parte de la raíz o de la volva o de la zona más baja, porque va a ser con un fin didáctico de identificación. Pero si es para comer, conviene hacerlo con una navaja o cuchillo. Lo que os comentaba antes de limpiar en el campo los ejemplares que se vayan a consumir por aquello de la tierra que se puede acumular. No es conveniente recolectar ejemplares muy maduros porque pueden resultar indigestos. Hay veces que las setas que están muy maduras fermentan, producen otros compuestos químicos que al final, aunque sean especies comestibles, pueden originar alguna indigestión. De igual manera, los ejemplares inmaduros hay veces que si no estamos seguros podemos confundirlos con otras especies que son muy parecidas, con lo cual es mejor que estén más desarrollados. Y sobre todo porque los ejemplares que están inmaduros todavía, pues es conveniente que ya hayan formado la parte reproductora, donde están las láminas o los poros, donde van a producir las esporas y por lo menos dar una cierta oportunidad a que esos ejemplares se desarrollen, generen esporas y no arrancarlos antes de que no las produzcan, ¿no? Simplemente pues, por la idea también de conservar el medio ambiente. Incluso los ejemplares incompletos, ¿no?, porque también pueden confundirse. Lo que os decía antes de las bolsas de plástico, si los metemos allí o cuando se nos han mezclado setas y no sabemos lo que son, el que puedan estos ejemplares, un trocito, pues queremos que es de esta especie que es comestible, resulta que a lo mejor es de una que hayamos como... Si no estamos seguros es mejor desecharlos y entonces no conviene. También ocurre con los ejemplares que se han empapado. Hay veces que ha llovido bastante o se han embebido en agua, ¿no?, o se han helado y se han estropeado ya un poco. Y es verdad que también pueden confundirse y también pueden haber fermentado y, como decía antes, resultar también indigestos. Y, evidentemente, pues no destruir los ejemplares que no se van a recoger. Todas las setas tienen una función ecológica, como os decía antes Gabriel, son los principales descomponedores de la materia orgánica, aparte de otros organismos, pero son fundamentales en el medio ambiente, ¿no? Y si no vamos a recoger esos ejemplares ni para observación ni para consumo, no hay que destruirlos, ¿no? Es triste a veces ver en el campo gente que ha destruido especies que no se iba a comer porque no sean comestibles, porque piensen que son venenosas. Bueno, pues son venenosas a lo mejor para el ser humano, pero otros organismos, otras especies pueden consumirlas y son ese alimento de otras especies que van a usarlas para ello, ¿no? Otra recomendación que también es verdad que damos muchas veces es no destruir, no recoger más de lo que no se vaya a comer o no se vaya a consumir. Hay veces que cogemos un poco por esa ansia viva, ¿no? Y bueno, pues si no vamos a consumir más o no tenemos capacidad de conservar esas especies o esos ejemplares, pues ¿para qué los vamos a recoger? Dejemos a otras personas o a otros organismos o a otros animales que puedan consumir esas especies si se da un año de buena abundancia o estamos en un sitio donde hemos conseguido bastantes. Y luego, por supuesto, no mezclar las comestibles con las dudosas. Precaución con los ejemplares que sean aparentemente iguales, ¿no? Sobre todo si hemos recogido algunos ejemplares para estudio, para conocer mejor o para que alguien nos los identifique, intentar separarlos, ¿no? Por no llevar dos cestas, evidentemente, pero no mezclarlos porque al final podemos confundirlos.
Hay zonas de riesgo que os conviene desechar, como son las cunetas o las zonas industriales. ¿Por qué? Porque los hongos, estos organismos, son muy sensibles a la contaminación. Algunos de ellos lo que hacen es absorber ciertos contaminantes y absorben incluso metales pesados. Entonces, en las zonas de cunetas o zonas donde hay tráfico intenso y crecen hongos, estas especies que crecen ahí, pues hay veces que están absorbiendo restos de plomo, de otros compuestos, pues no conviene. Incluso en las zonas industriales, pues tampoco, porque pueden contener contaminantes que si es un consumo puntual no nos va a pasar nada, pero podemos estar acumulando un determinado contaminante que puede ser peligroso para nuestra salud. Otra de las ideas es no fiarse de los animales que las coman, ¿no? Hay veces que vemos setas que están consumidas o comidas por algún otro organismo, por una babosa, o por algún caracol o por alguna otra especie, y eso no quiere decir que sean comestibles. Hay organismos que son inmunes a las toxinas que tienen algunas especies y que al ser humano pues sí afectan. Entonces no nos debemos fiar de eso. Si tenemos dudas, pues es aconsejable llevar una guía o una clave de identificación para las especies que no sepamos. Hay un lema que teníamos aquí en el centro desde los inicios de Exposetas, que era con las setas las manos quietas. O sea, lo que veníamos a decir era algo así como que cuando no sepamos algo, mejor olvidarnos. Con la mínima duda, digamos, ya sería la certeza para desechar algo que no estamos seguros, sobre todo a la hora del consumo. Luego hay algunas reglas básicas para algunas especies o grupos, ¿no? Como que las amanitas tienen las láminas blancas, las lepiotas pequeñas que nos pueden dar una idea de las que son más tóxicas. Hay un género que en restos de madera es muy tóxico. El género Agaricus, que son los champiñones, los que no huelan anisados o que huelan a gas o que amarillen, bueno, pues esos son los que hay que desechar, ¿no? Porque hay muchos tipos de champiñones silvestres. La mayoría son comestibles, pero hay algunos que pueden ser tóxicos. Recomendaciones ya desde el punto de vista de salir al campo es ir siempre acompañados. Esto parece una cuestión baladí, pero no lo es. O sea, podemos tener un accidente fortuito y eso pues, puede ser un problema, ¿no? Una torcedura, una caída. Si vamos solos, pues no vamos. Si estamos en un sitio donde hay gente, pues sí podemos a lo mejor asistir o que alguien nos asista, pero si no es así, pues podemos tener un serio problema y por supuesto es conveniente llevar un teléfono móvil y también decir siempre a alguien de confianza a dónde vamos. Eso hay veces que descuidamos hacerlo, pero yo creo que es una cuestión bastante útil. Si no se sabe bien, como decía antes, y se duda, aunque sea un poco, no consumir. Con las setas, las manos quietas, que es el lema este que decíamos para las campañas de Exposetas. Una seta será consumible o no solo si estamos seguros de su perfecta identificación. Insisto, ante cualquier duda, por mínima que sea, desecharlo. Aquí tenemos algunas fotos de los especialistas que nos han acompañado durante los primeros años de Exposetas. Juan Daniel Arranz, ¿no? Un especialista en Agaricus, en champiñones, una persona entrañable también. Actividades que se hacen a veces a través de sociedades micológicas, donde se hacen a lo mejor degustaciones con lo recogido. En relación a lo que es el consumo, una vez que consideramos que esas setas las conocemos y sabemos que son consumibles, pues es bueno hacer una revisión final siempre de lo que hemos recolectado. Porque por descuido, incluso en un níscalo lo que podemos reconocer más o menos las personas así en general, que se dedican a recoger setas, hay algunas especies de Lactarius, del género Lactarius, donde están incluidos los níscalos, que son picantes o son tóxicos y podemos confundirnos. Entonces no está de más pues, hacer siempre una revisión de desechar esos trozos que están pasados o que pueda haber alguna otra especie muy parecida que se nos haya colado ahí. El consumo de las setas siempre moderado. No todas las personas, no todas las... no todo el mundo tiene la misma tolerancia a las mismas especies de setas. Hay personas que están acostumbradas a comer mucho o a comer distintas especies de setas y no tienen nada, y hay personas que a lo mejor setas que son perfectamente comestibles, pues tienen cierto grado de indigestión, ¿no? Que les puede producir, ¿no? Entonces, siempre es conveniente
hacer un consumo moderado y no comer en exceso, ¿no? Por supuesto, no conviene comer en crudo. Es verdad que hay algunas especies, como los champiñones silvestres o las lepiotas, que permiten el consumo en crudo o desecadas. Pero en general, las especies cocinadas, porque hay esa posible indigestión que pueda producir a ciertas personas más sensibles, el que estén cocinadas pues va a facilitar que esto no ocurra. No es conveniente. Ni siquiera tampoco dejar las setas mucho tiempo en la nevera, por esto que decíamos antes, porque al final terminan fermentando o estropeándose, o las que están ya un poco maduras, pues a lo mejor si tienen algún gusanito o algo así, pues agusanándose. En el sentido de que hayamos cogido de más y no las vayamos a consumir, bueno, pues conocer los métodos de conserva más adecuados, ¿no? En Internet podéis encontrar muchísimos ejemplos de cómo conservar setas encurtidas, en vinagre, cocinadas ya, desecadas, etcétera, etcétera. Las guías de campo, que hablaremos un poco más adelante, hacen una selección sin más. O sea, os he hablado antes de que hay más de 17.000 hongos conocidos en la península ibérica. Una guía de campo evidentemente no puede tener nunca todas las que hay. Hacen siempre una selección, eso hay que tenerlo en cuenta. No todo lo que vayamos a ver en el campo lo vamos a encontrar en las guías de campo. Si no somos unos expertos, si no somos personas con hábitos y bueno, de recolecta de setas, pues si incluso con las especies más comunes, como puedan ser los boletus, las lepiotas, o los champiñones silvestres o los níscalos, no está de más consumir y dejar una pequeña muestra por si hubiera algún problema de indigestión o de intoxicación. Ahí tenéis los teléfonos de información toxicológica y del Instituto Nacional de Toxicología y el de emergencias. No os preocupéis porque esta presentación, me comentaba antes Gabriel, no hay ningún problema, la vais a tener, la vais a poder descargar. Es una presentación en PDF donde viene toda esta información, aunque yo vaya deprisa, que la vais a poder tener a vuestra disposición, por supuesto. Felipe. Sí, dime, Si Gabriel. quieres, hacemos un pequeño Sí, paroncito. sí. Primero, para recordar a los oyentes que tenemos habilitado el chat en nuestro canal de YouTube para que puedan trasladarnos preguntas, ¿vale? Ya hay algunas que han formulado que se han contestado durante la propia ponencia, pero sí que nos han hecho una que antes de que pases a la parte bibliográfica y tiene que ver con lo que estabas comentando, te la voy a trasladar ya, ¿vale? Muy bien. Nos preguntaba Patricia Villoc si en esta zona, no sabemos si es esta zona del arboreto o en general en España, dice si hay algún tipo de hongo que sea venenoso al tacto. No, o sea, no os preocupéis, que es verdad que hay setas que puedan ser muy venenosas, quizá la Amanita phalloides o la Galerina marginata, que son de las especies, o alguna Inocibe, que son de las especies más tóxicas que pueda haber, es siempre por consumo. No os preocupéis que al final el tocarlas por tacto, otra cosa es que produzcan alergias en determinadas personas que son sensibles a la alergia por contacto, ¿no? Pero eso es una cosa ya del individuo, no es una cuestión general. Yo creo que después de haber estado manejando, recogiendo hongos, sobre todo porque al final nos manchamos, algunas segregan látex, que eso sí puede ser, fijaos, estaba diciendo no, pero hay alguna salvedad en el caso de los látex en el género Lactarius que puede producir reacciones alérgicas en la piel, ¿no? Sobre todo si tenemos alguna heridita. Bueno, en fin, con un lavado de manos es suficiente. Pues bien, tenemos otra pregunta que acaba de entrar. Bueno, más que pregunta, comentan que en su Salvador Benito comenta que en su casa son 4 personas, 2 pueden comer perfectamente y otros 2 hasta el olor les produce dolor de cabeza. Y dice que se refiere a las lisetas que llaman pie azul. ¿Puedes comentar algo al respecto, Felipe? Bueno, si están seguros de que sea pie azul, es verdad que es una seta relativamente fácil de reconocer. Es una seta de las consideradas buen comestible. Otra cosa es que se confunda con una que es hay un Cortinarius caerulescens, que es muy parecida al pie azul. Es verdad que hay algunas características que la diferencian y para las personas que están habituadas pues pueden identificarlas. El Cortinarius es bastante tóxico, habría que tener cuidado, pero en general la ecología es distinta, es fácil de identificarlas y es lo que decía antes de la intolerancia o la indigestión para determinadas personas. No todas las personas tenemos la misma tolerancia a las mismas especies de setas. Y es verdad que una seta que aparentemente para algunas personas puede ser perfectamente comestible de toda la vida y que no tiene ningún problema,
puede producir pues cierta incomodidad, cierta indigestión o cierta, pues no sé, animadversión o rechazo por el olor o el sabor o lo que sea. Pero es una cuestión ya personal, no es una cuestión genérica. Vale, Felipe, pues vamos a continuar. Recordamos que podéis trasladarnos las preguntas a través del chat de YouTube y al final de la ponencia volveremos a trasladártelas. ¿Vale, Felipe? Adelante, puedes continuar. Muy bien. Bueno, pues hablando así de consejos, ¿no? Y ciertas creencias, a lo largo de los tiempos pues hemos ido recopilando ciertas creencias o ciertos dichos o sabiduría popular con la que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque hay muchos dichos populares que es verdad que tienen un sentido y están integrados en la cultura popular, pero hay otros que dicen verdaderas despropósitos y tonterías, ¿no? Con los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? De que cocer las setas con un objeto de plata, si se ennegrece es que son venenosos. Bueno, esto es una creencia pues absolutamente falsa, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado. El que se ennegrezca una seta es simplemente una reacción química de la plata con compuestos determinados, pero no específicamente por la presencia de toxinas. O sea, eso hay que descartarlo, ¿no? O que el ajo y la cebolla, si se oscurecen, si se guisan con setas son venenosas, pues también. O que el vinagre y la sal destruyen su veneno, ni hablar. O sea, habrá determinados tóxicos que puedan degradarse con el vinagre o con la sal, pero hay otros que no. Hay muchos compuestos tóxicos que producen las setas, los hongos en general, que no se destruyen ni siquiera con la cocción, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Las setas hay que conocerlas, hay que saber las especies que son y olvidarse de todas esas creencias populares. Que también que las setas que crecen en el mismo lugar tienen las mismas cualidades, ni mucho menos. En un mismo lugar puede responder a una misma ecología, pero la biodiversidad es enorme y puede haber setas comestibles, setas venenosas. Eso no quiere decir que sean ni buenas ni malas. O sea, como decía antes, todas tienen su función en el ecosistema, ¿no? Insisto que esto hay que tener cuidado y hay que tener mucho cuidado porque incluso setas mezcladas pueden ser parecidas a las habituales que conocemos, germinar en otros lugares y al final darnos una idea de que eso puede ser comestible y para nada, ¿no? Hay que desechar todas esas ideas, ¿no? Ahí tenéis varios ejemplos, no quiero insistir mucho, simplemente todas las cosas que son falsas, por eso os decía antes que muchas veces es más útil saber qué es lo que no hay que hacer que las cosas que hay que hacer, ¿no? Con las setas, las manos quietas, volvemos a recomendar. Tenéis ahí varios consejos. Y luego quería hablar también de un aspecto que a mí me parece importante, que es el aspecto, digamos, legal o de legislación, de permisos, de normativa que hay relacionada con la reglamentación sanitaria, con los espacios naturales, con el paseo por el campo, que muchas veces descuidamos algunas cuestiones que son importantes y que conviene tener en cuenta, ¿no? Yo quiero decir, para empezar, que la legislación española hay muchas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas. En realidad, como veis allí, en general las setas que aparecen en el campo no tienen un dueño, ¿no? Se considera, como se indica allí, res nullius, que es lo mismo que esos bienes están anejos a la propiedad del terreno donde se encuentran. ¿De quién es la propiedad del terreno de donde se encuentra una seta en este caso? Bueno, pues puede ser del ayuntamiento, porque sean terrenos comunales, con lo cual el dueño es el ayuntamiento y el ayuntamiento puede regular lo que es la recogida de setas. Actualmente la Comunidad de Madrid, salvo algunas excepciones, todavía en los terrenos comunales no se ha hecho esta regulación, pero sabemos que hay otras comunidades autónomas donde esta regulación se hace a nivel de comunidad autónoma o a nivel de ayuntamiento. Aquí, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial, que es la Comunidad de Madrid, al otro lado tenemos el término municipal de Peguerinos, que es Castilla y León, y ahí hay una regulación clarísima
en el Ayuntamiento de Peguerinos sobre la recogida de setas, con lo cual, si nosotros estamos en ese terreno de la Comunidad de Castilla y León, en Ávila, y queremos recoger setas, tenemos que pedir un permiso y pagar una cuota. Cada comunidad autónoma, incluso cada ayuntamiento en algún caso, pues tiene una normativa que conviene conocer, ¿no? Tenéis aquí mucha información que no quiero entrar en ello, ¿no? Porque sería prolijo y dedicaríamos bastante tiempo a... Pero bueno, lo tenéis ahí como consulta, que viene muy bien, sobre la ley de montes, órdenes de los ministerios de comercio y turismo, del propio Código Civil, ¿no? Sobre normativa y legislación relacionada con la recogida, digamos, el uso del monte en general, legislación estatal, legislación autonómica para Madrid, Castilla y León. Os he puesto ahí algunas leyes o decretos, ¿no? Relacionados con lo que os he comentado antes del uso y regulación de esta normativa, ¿no? Y luego pues también hay una normativa sanitaria, ¿no? De cara a lo que es el consumo. Pues lo que no es lo mismo comprar hongos que están ya perfectamente regulados en el mercado porque se comercialicen, ¿no? Que son hongos como los champiñones, como el shiitake, como determinadas especies como el Pleurotus, ¿no? Que son hongos que se cultivan porque utilizan sustratos inertes, ¿no? Restos de materia orgánica para cultivar, y hay una legislación que regula todo eso, pero es verdad que en los mercados, sobre todo ahora en otoño, podemos encontrarnos con mercadillos que estén vendiendo setas que están recogidas por personas en el campo, que las venden a los distribuidores y luego pues se venden en esos mercados, son setas de temporada. Bueno, pues tienen que tener una serie también de normativa. No se pueden mezclar, no se pueden vender setas mezcladas, eso está prohibido por la legislación. Otra cosa es que se vendan y que al final haya permisividad, pero que el consumidor debe saber que todas esas setas que te venden deben estar por normativa exentas, no me sale la palabra, perdón, de gusanos, de moluscos, insectos, larvas, y no deben tener residuos de metales pesados ni restos de pesticidas. Muchas veces esto no lo sabemos y nos tenemos que fiar. Y se supone que determinadas ocasiones los inspectores de consumo lo que hacen es intervenir determinadas partidas, hacen los análisis y luego pues pondrán la multa al comercializador si ha habido una infracción sobre esa normativa sanitaria. Seguridad alimentaria también, tenéis también información resumida aquí en esta presentación que estáis viendo, ¿no? Relacionada con la venta, consumo de especies silvestres. Y bueno, no nos olvidemos nunca de que en el campo las setas, los hongos en general, tienen una labor ecológica fundamental. Ya lo mencionaba antes Gabriel al comienzo, ¿no? Al margen de que de los hongos los podamos ver desde el punto de vista gastronómico, estos seres vivos están trabajando en el medio ambiente y están haciendo su papel ecológico pues, para degradar esa materia orgánica que si no se acumularía en el campo y que se necesita reciclar para que no solo otros hongos, sino otras especies, tanto vegetales como animales, puedan nutrirse de esos nutrientes que han degradado previamente los hongos, ¿no? Tienen un montón de beneficios ecológicos, aquí tenéis también un pequeño resumen, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Los hongos en general tienen un papel ecológico que no conviene olvidar, ¿no? Independientemente de que desde el punto de vista del uso humano nos interese por su aspecto gastronómico. Quería finalizar una parte de esta charla, ¿no? Sobre qué otras formas o qué otra forma tenemos de aprovechar en la época de las setas a la hora de disfrutar de este tipo de organismos. Yo creo que la mayoría de las personas que habéis salido al campo y que conocéis o que os estáis iniciando sobre el mundo de las setas, habéis visto sobre todo la increíble variedad y diversidad de formas, de colores, de tamaños, de sabores, en fin, de distintos tipos de hongos que hay en nuestros campos y en nuestros montes. Algunos son comestibles, otros no, y la diversidad esa es grandísima. Yo os he dicho antes de ese número
tan espectacular y continuamente se están describiendo especies para la ciencia. Podemos disfrutar también de los hongos pues aprendiendo un poco sobre ellos, haciéndoles fotos, haciendo dibujo, acudiendo a distintas campañas. Aquí yo os pongo una pequeña selección, ¿no?, de actividades que hay en todos los sitios, de participación ciudadana. Incluso yendo a un mercado uno aprende, ¿no?, al ver las especies de temporada que veíamos antes en las imágenes, ¿no? Hay distintos cursos, algunos gratuitos, actividades como las que hacen los centros de educación ambiental, como el Arboreto Luis Ceballos, que ya tenemos desde el año 2000, que se están haciendo estas campañas de esposetas, pues tienen una componente evidentemente muy importante de educación ambiental, que es el fin último de las actividades que se hacen desde centros como estos, pero también hay asociaciones culturales, ayuntamientos incluso que imparten cursillos o hacen otro tipo de actividades ya con fines también pues, de consumo gastronómicos, ¿no? Tener una buena cámara con macro para fotografía y dibujo, un trípode y un flash, pues nos facilita el hacer una pequeña colección de especies que luego se pueden identificar, hay especialistas que no las pueden identificar, o hay incluso aplicaciones informáticas que podemos colgar esas especies que hemos hecho, esas observaciones, y que habrá especialistas o gente que sabe mucho que nos pueden, si no identificar con certeza, por lo menos aproximar bastante y aprender también. Lo que os decía antes de la libretita, el tener un mapa también para saber dónde estamos, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor estamos en el campo y no tenemos cobertura de internet o de móvil, ¿no? Porque sea una zona de sombra. Bueno, pues ahora mismo los mapas los podemos descargar o coger una captura de pantalla directamente en nuestra casa y tenerlo descargado en nuestro móvil en forma de foto, ¿no? o de imagen. Un buen macro pues nos ayuda a hacer unas fotos de detalle, ¿no?, que muchas veces nos van a ayudar a identificar. Si hacéis fotos de hongos, es muy conveniente pues, que hagáis de distintas partes del hongo, no solo de la parte de arriba desde el sombrerito, sino que se vea muy bien el pie o la zona de las láminas o de los poros o de las agujas que hay veces, o incluso de la base, que hay veces que el color de la base del pie tiene a lo mejor una volva, una estructura envolvente o un color distinto que nos puede ayudar. Hay cosas que no se pueden fotografiar, como os decía antes, que son los olores, ¿no? Que hay veces que hay setas que dan olores característicos, que son claves a veces de identificación, que podemos apuntarlo en esa libreta que llevamos asociada a ese hongo del que hemos tomado nota. Ahí tenéis una seta que crece sobre una piña, con un macro, bueno, pues podemos ver con cierta profundidad de campo, pues nitidez en esos cuerpos fructíferos. Con un trípode podemos ayudarnos para hacer fotos mejor. Hay cámaras que os decía que son compactas, que tienen unos macros espectaculares y que nos pueden ayudar también. Son más manejables, ¿no?, si no queremos llevar una cámara reflex que pese mucho. Pero vamos, las prestaciones, sobre todo en la actualidad, han reducido mucho los precios, las resoluciones son excelentes, ¿no?, y dan unas calidades que merece la pena considerar, ¿no? Esta imagen que veis aquí, lo comentaba antes con Gabriel, pues desde de un visitante de unas campañas de esposetas que hicimos hace 1 o 2 años, ¿no?, que esta persona pues dibujaba, se iba con sus lápices de colores y estábamos dando la explicación y hacía sus anotaciones y nos pareció tan increíble, ¿no?, la destreza y la habilidad que bueno, pues merecía la pena hacer una foto para que vierais también, ¿no?, que hay también buenos dibujantes o uno pueda aficionarse a una fotografía porque son organismos que no se mueven, que están quietos y se prestan mucho también a otro tipo de disfrute, ¿no? Lo de la libretita que comentábamos antes. Las exposiciones, bueno, pues se dan distintos tipos de asociaciones. La Facultad de Farmacia, la Escuela de Agrónomos hacen exposiciones todos los años. El Real Jardín Botánico también puntualmente ha hecho exposiciones. Los centros de educación ambiental, como el Arboreto Luis Ceballos, todos los años hace esta campaña de exposetas. Esto podéis consultarlo en internet. E incluso ayuntamientos, juntas de distrito, hacen actividades relacionadas con el mundo de los hongos en esta época, ¿no? Y los mercados también son un sitio estupendo en esta época del año pues para aprender y conocer las distintas especies que hay. Ahí tenéis algunos carteles de estas campañas que se han hecho durante todos estos años, ¿no?, en centros de educación ambiental. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la exposición que hace
la Asociación Micológica de Madrid. En los últimos años se está haciendo en la escuela de Montes, ¿no? Durante esta época, pues no sé exactamente cómo es la de este año, pero en el 2019 pues fue en el 16 y 17 de noviembre que se hizo en la Escuela de Agrónomos, perdón. A través, fijaos, de la Comunidad de Madrid hay exposiciones también, campañas y actividades que se pueden ver allí. Incluso empresas privadas o relacionadas con la educación ambiental pueden hacer también actividades con distintas exposiciones de asociaciones micológicas que hay. Esto, si consultáis un poco en internet, vais a ver una plétora increíble de actividades que se hacen. Os voy a dar de todas formas una serie de contactos que lo veréis aquí en esta presentación de la bibliografía para que lo tengáis ahí como documentación. El Centro Nacional de Educación Ambiental, el CENEAM, que queda en Balsén, en Segovia, pues tiene una exposición que pone de vez en cuando de setas en tamaño gigantesco, son reproducciones donde se ven los distintos detalles. Ahí veis el detalle pues, de una manita muscaria típica, ¿no? La seta de los enanitos con sus láminas, el anillo, la forma también de la volva, ¿no? Esta estructura envolvente que hay en la base del pie que nos ayuda a identificar. Fijaos aquí una imagen también de una seta partida por la mitad con una reproducción de los agujeros que pueden estar producidos pues, por larvas de determinadas especies, ¿no? que las consumen, ¿no? Aquí de un pedo de lobo, ¿no? De una estrella de tierra en este caso, a tamaño gigantesco, ¿no? Y luego las distintas exposiciones, como os decía, que vienen con sus cartelitos. Tienen carteles normalmente de color blanco, de setas que son indiferentes al consumo, que no se escogen para consumir. Las hay con carteles verdes, que son las que son consumibles, ¿no? Y las hay con cartelitos rojos, que son las que son tóxicas o directamente venenosas, ¿no? En distintos sitios, en distintos lugares. Fijaos, ahí tenéis distintos tipos de colmenillas, ¿no? Que estas son setas consideradas de las buenas comestibles. Esto es de un mercado de Valencia. Fijaos, ahí os pone las distintas especies con el nombre científico, ¿no? Que comentaba la compañera antes que ha hecho la consulta, ¿no? De las lepistarnuta, del pie violeta, o pie azul, o pistonuda, ¿no? Como también la llaman, pues también es un lugar donde se pueden aprender. Los centros de educación ambiental, sendas micológicas, cursos, talleres, etcétera, etcétera. Hay de todo, muy variado. Ahí tenemos las imágenes de las distintas campañas que hemos hecho desde el año 2000, ¿no? Con, desgraciadamente, Francisco de Diego Calonge, que es el que veis abajo a la derecha, fue director del Jardín Botánico, uno de los micólogos más prestigiosos de nuestro país, que falleció hace poco más de un año, y le tuvimos aquí en el Arboreto durante varios años haciendo actividades de educación ambiental y ayudándonos a identificar los hongos. Una profesora que fue profesora nuestra de criptogamia, que es digamos, la parte de la botánica que estudia los hongos y otro tipo de organismos, de plantas, ¿no? Que también la tuvimos aquí, Ana Rosa Burgaz, profesora de la Universidad Complutense, una doctora especializada sobre todo en líquenes, que los líquenes son tipos de hongos también, en definitiva. También la tuvimos aquí en el Arboreto. O Daniel Arranz, ¿no? Que es otro especialista que os comentaba antes de micología, las distintas exposiciones que hicimos contando con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que prestó su salón de actos para realizar algunas conferencias, en fin, distintas campañas. Recursos. Aquí te voy a ir un poquitín deprisa, pero lo tenéis, insisto, aquí. Centros de educación ambiental, arboretos como este, ¿no? Donde podemos también aprender relacionado con el mundo de los hongos, ¿no? Los jardines públicos, que hay veces que encontramos, sobre todo en esta época del año, determinadas especies de hongos. Hay viveros especializados que tienen no solo las especies que venden de plantas, sino que en esta época precisamente están germinando especies de hongos. Recuerdo la anécdota, aquí precisamente nos vino desde del jardinero mayor
de Patrimonio Nacional aquí en los jardines de San Lorenzo del Escorial, que nos encontró precisamente en los viveros una seta que a él le parecía rara. La conseguimos identificar y por lo visto era una seta que venía de otro lugar del mundo, que parecía ser que se había distribuido a través de las plantas que vienen en la tierra, en el humus de estos viveros, y conseguimos identificar la especie y nos pareció una cuestión también curiosa. Empresas de naturaleza, espacios naturales, ayuntamientos, oficinas de turismo, ecomuseos, incluso centros del profesorado, ¿no? que forma a los docentes, ¿no? Como el CRIF Las Acacias, o, en fin, son centros ya dependientes, en este caso, de la Comunidad de Madrid, que hacen ya también campañas de formación y actividades en las que participan profesionales o especialistas que también hacen formación a los profesores para que ellos luego con sus alumnos tengan recursos didácticos para enseñar sobre el mundo este de los hongos, ¿no? Esta es una imagen del arboreto como centro de educación ambiental. Respecto a la bibliografía, bueno, aquí tenéis, os he puesto un montón de libros, digamos de los más así importantes, conocidos y de los que mejor recomiendo, pero yo aquí voy a abrir la pantalla, cierro un momentito dejo de compartir, porque lo que quiero es que veamos algunas especies. Hay muchísimas guías. La primera que os quiero recomendar es este cuaderno de hongos que hicimos hace unos años aquí en el Arboreto. Esto lo podéis descargar desde internet. Está en PDF y lo podéis descargar. Es una guía de educación ambiental donde fuimos recopilando durante bastantes años las distintas especies de hongos que veíamos aquí en el Monte Abantos. Es una guía que tiene una parte descriptiva, pero tiene muchísima información de educación ambiental como la que estamos transmitiendo, no solo yo hoy, sino compañero que estará la semana que viene también de la actividad que se haga de la campaña de Esposetas. Cuadernos del Arboreto, Luis Ceballos, el número 3, Hongos del Arboreto y el Monte Abantos. Esto lo podéis descargar en PDF tecleándolo en internet. Guías las hay fotográficas, esta posiblemente sea una de las guías más completas, es verdad que es bastante cara, pero la recomendación es sobre todo que si vais a adquirir alguna guía, que sea de autores españoles. Lo digo porque antiguamente muchas de las guías que se distribuían en el mercado eran guías de otros países de Europa que lo que hacían era una traducción al castellano, pero solían ser los contenidos de las especies que crecían en esos países. Es verdad que los hongos son muy cosmopolitas y los podemos encontrar también en nuestro país, pero evidentemente hay especies mediterráneas o de nuestro ámbito, en este caso de la península ibérica, que son de aquí y no las encontrábamos en esas guías, con lo cual eran como más sesgadas. Conveniente intentar buscar guías de autores españoles de zonas españolas, ¿no? Tenemos esta guía de hongos escrita por otro de los grandes especialistas de hongos que hay en España, Gabriel Moreno. Es un poco cara, pero es quizá de lo mejor que hay. Es una guía fotográfica, descriptiva, con las especies que se puedan confundir y ahí también al inicio una clave dicotómica. Tenéis aquí otra también muy buena, guía de campo de los hongos de la península ibérica. Esta tiene muchísimas especies también, es también una guía bastante buena, hecha por autores españoles. Quizá la letra es un poco pequeñita, pero también es una guía fotográfica con muchísimas ilustraciones. Hay guías fotográficas y hay guías de dibujos. Estas guías de hongos, por ejemplo, de Omega, pues en vez de tener fotos, lo que tienen son dibujos. A mí me gusta compaginar, o sobre todo para los que tengáis más afición, tener guías de un tipo y de otro, ¿no? Porque hay veces que las imágenes de las fotos no reflejan exactamente el espectro de biodiversidad o de variedad que se da en una especie determinada, sino que hay variaciones. Y hay veces que las guías de dibujos, si son buenos dibujantes, pues dan el aspecto como más estándar, ¿no? de esa especie de hongo. Conviene compaginar. Las hay de bolsillo, pequeñitas. Esta es también una guía española hecha por autores españoles, más chiquitita, pero mucho más manejable, que te da pues, una idea de las especies más comunes, en este caso de la Sierra de Guadarrama. En fin, muchísimas especies, muchísimas guías.
Tenemos aquí de la Sociedad Micológica, que editaron distintas guías, las podéis, acudiendo a la Sociedad Micológica de Madrid, yo creo que las tienen todavía en stock, pues de los distintos grupos, en este caso de los boletales, de los pedos de lobo, de los gasteromicetes. Bueno, son guías fotográficas con claves ya especializadas de los distintos grupos, en este caso del género Agaricus nada menos, que es el grupo de los champiñones, y hay numerosísimas especies. Muchos, la mayoría son comestibles, pero como os decía, muchos otros pues no lo son. Bueno, me vuelvo a la presentación para terminar. Compartir. Tenéis ahí una imagen de las distintas guías que hay. La bibliografía, insisto, la tenéis aquí en este PDF. Tenéis aquí aplicaciones informáticas, os he puesto ahí unas cuantas, Funginote o Fungipedia, ¿no? Funginote es una aplicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para identificar, solo vienen 150 hongos, pero por lo menos nos da una clave porque esa aplicación la descargamos en nuestros smartphone, en nuestro teléfono móvil, y podemos ir con el campo ya con la aplicación descargada y nos ayuda a lo mejor a discriminar o a ir aprendiendo sobre todo. Ninguna es la panacea, pero nos da una información. Os he puesto varias, quería luego mencionar un poco un proyecto Lichen City en el que hemos participado desde el GBIF, que es la infraestructura de biodiversidad en el Jardín Botánico donde yo estoy trabajando actualmente. Es un proyecto de ciencia ciudadana. Tenéis aquí la web donde sobre todo durante el año pasado, alumnos de ciudades, en este caso de la ciudad de Madrid, se hizo la primera fase de Lichen City de Madrid y de Barcelona, participaron para monitorizar los líquenes que crecían en los árboles urbanos de la ciudad. Esto fue un proyecto muy bonito porque alumnos de colegios y luego también voluntarios, ciudadanos de a pie que querían aprender sobre este grupo de organismos que son los líquenes, que se estudian dentro de los hongos, porque es una asociación simbiótica entre determinadas algas y hongos que forman una estructura que se llama líquen, y hay muchísimas especies, son muy sensibles a la contaminación atmosférica. Y bueno, pues era probar que a través de una aplicación informática tú estudiabas los líquenes que había en las cortezas de los árboles de la ciudad. Bueno, iban por calles, por ciudades, cada colegio, cada persona pues iba haciendo fotos de estas especies, y luego esa información servía para compararla con pues ver en realidad dónde había líquenes, en qué calles había, qué abundancia había, qué distribución tenía, y compararlo con las afecciones respiratorias. De hecho, hay otros estudios hechos en otros lugares en los que se ve perfectamente que en los lugares de las ciudades donde hay menos líquenes urbanos, en las cortezas de los árboles, es donde más contaminación hay, porque la contaminación afecta a estos organismos, y precisamente se comparaban mapas urbanos de afecciones respiratorias y problemas cardíacos también, y coincidían sospechosamente con precisamente donde menos líquenes había, era donde más afecciones respiratorias, con lo cual estabas implicando a la ciudadanía, en este caso, sobre unos organismos que pasan muchas veces desapercibidos, pero precisamente por la implicación que tienen en nuestra salud, la gente tomaba conciencia y podíamos luego sacar esas conclusiones para aportarlas a la comunidad científica y a las autoridades, ¿no? Para decirles, pues señores, a lo mejor esta calle que no tiene ningún líquen, a lo mejor hay que peatonalizarla o hay que hacer algún estudio o algún plan, porque esto no puede ser. O sea, nos estamos jugando nuestra salud. Lo tenéis aquí, tenemos Lichen City, se ha hecho un Lichen City 2 para otras ciudades Pero bueno, toda la documentación de especies de líquenes urbanos, de lo que son los líquenes y tal, la tenéis en esta web. GBIF es el Nodo Nacional de Información en Biodiversidad en España. Tenéis aquí la página web donde aparece toda la información que han vertido las distintas instituciones sobre biodiversidad que hay en nuestro país, y esto es una red mundial, cada país tiene un nodo y hay un
GBI, gbif.org, que es a nivel mundial, con más de 1.500 millones de registros de biodiversidad de cualquier especie que podamos encontrar, no solo de hongos, animales, vegetales, cualquier tipo de organismo. Aplicaciones como iNaturalist o Natusfera, que ahora la llevamos también la apoyamos desde el Nodo Nacional de Biodiversidad y el Real Jardín Botánico. Esto es una aplicación informática que os podéis descargar, es una aplicación que tú haces la foto, ahora veremos muy rápidamente, y bueno, pues especialistas te pueden ayudar a identificar las especies de seta. La página, por ejemplo, de Micodata es otra que aparece en mapas de satélite georreferenciados, que aporta información a la producción micológica. Asturnatura es una página interesantísima de cualquier tipo de organismo, pero viene también información sobre líquenes. Mira, os quería presentar, para finalizar, la de iNaturalist para que vierais que se reportan observaciones a través de esta aplicación, que es gratuita, no tenéis más que poner un correo electrónico y una clave de acceso personal, como tenéis ahí vuestro muro, o como cualquier otra aplicación tipo Facebook o Twitter y tal, hacer esa foto que dais, si sabéis lo que es, podéis ponerlo, si no lo sabéis, no hace falta, porque va a haber gente que os pueda identificar no solo los hongos, sino cualquier tipo de organismo, planta, animal, y además tiene un módulo, esta aplicación iNaturalist, que hace como una predicción de la foto que tú has hecho y te aproxima lo que puede ser. Bueno, es un programa informático, imaginaos, potentísimo, que te puede aproximar ya más o menos qué especie puede ser. Ahí tendríais no sé, unas fotos que he colgado yo en mi web. Hay gente que ya me ha corroborado estas especies, por ejemplo esta, la Laccaria metistina, que bueno, en este caso yo sabía lo que era, pero ha habido otras personas que me han corroborado que efectivamente esta especie era la Laccaria metistina. Y además, si tecleamos luego la ficha de la Laccaria metistina, ya no de la observación que yo he hecho, sino de la especie como tal, te aparece información detalladísima de las características, de la distribución, de la ecología, que tenéis un mapa de las distintas de fotos que se han hecho en el mundo de la distribución, como veis, de cómo se distribuye esta especie, etcétera, etcétera. Lichen City, que ya os he comentado. Otros recursos. Tenéis aquí un listado de sociedades micológicas en España, en Madrid, la exposición de hongos de Madrid que os comentaba, que suele ser en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, es donde se suele hacer en los últimos años. Asociación ya micológicas particulares de distintos ayuntamientos, de Pozuelo de Alarcón, de Móstoles, Fuenlabrada, en fin, muchísimas. Aquí al otro lado de la sierra, en Segovia, pues Ribera del Malucas, son gente entusiasta con mucha información también, listas de empresas de cultivo de setas en España, por si tenéis curiosidad por consultar, en fin. Y sin perder el humor, ya para terminar un poco esta presentación, ya vamos muy deprisa, pues he puesto aquí algunos chistes relacionados con el mundo de los hongos que, bueno, pues dado esta situación al final de pandemia, que estamos todos un poco más tristones, pues siempre conviene terminar un poco con un poco de risa y de humor, ¿no? Esto ya para terminar y que daros las gracias. Ahora hacemos un pequeño turno de preguntas que también regulará Gabriel para terminar con esta charla. Fijaos aquí una exposición graciosísima que no solo había las distintas especies de hongos, sino que había una sección donde las personas que habían recogido especies para la exposición habían encontrado tanta basura en el campo que, bueno, pues decidieron hacer colocarla allí, ¿no? Y hacer un poco de humor, ¿no? Pero también reivindicación de que en el monte, pues para que recojamos la basura que llevamos y que no la dejemos dispersa en el campo, ¿no? Y bueno, pues hicieron aquí unos carteles graciosísimos, ¿no? De estos restos, ¿no? Haciendo una alegoría a esta... Y muchas gracias por vuestra atención y por haber aguantado este ratito aquí conmigo de información medioambiental, sobre todo en el Arboreto Luis Ceballos. Bueno, Felipe, pues no te vayas todavía porque han llegado algunas preguntas más a través del chat de YouTube.
Aprovechamos para recordarlo, que estamos ya ultimando la ponencia, que nos hagáis las preguntas a través del chat si queréis que las metamos a tiempo. Te dejo a formular alguna que nos ha llegado hace un ratito, ¿vale? Nos preguntaba F. Villalba cuánto tiempo puede tardar un micelio en desarrollarse para llegar a producir setas. Depende de la especie y depende del sustrato que tenga para desarrollarse ese micelio. Un micelio se puede desarrollar en una misma temporada. Los micelios, pues hay determinadas especies que duran muchísimos años y puede haber un micelio gigantesco que está desarrollado a lo mejor bajo tierra, aprovechando los restos orgánicos que hay, y cada año en la época favorable es la que produce esos cuerpos fructíferos que conocemos con el nombre de setas o de hongo. Pero en realidad el hongo en sí es mucho más que eso. Hay especies que, dependiendo del sustrato, pues si es sobre una hoja, pues va a durar la temporada, evidentemente, ¿no? Porque hay micelios muy pequeñitos que a lo mejor se desarrollan son micelios foliares en una hoja de pino, en sustratos muy pequeñitos, y van a durar la temporada. Germina la espora, se desarrolla el micelio, da el hongo, que en esos casos pues no será comestible, y termina ahí su ciclo, pero ha dado tiempo a que haya esporas y que estén dispersas en el ambiente para que caigan en otro sustrato adecuado y puedan continuar el ciclo. Y luego hay otros de especies más masivas o más grandes que duran años. Pero en pocos días, o sea, en buenas condiciones, un micelio puede producir bastantes setas en la época favorable. Vale, Felipe, esto me ha recordado justo pues, una cosa que aquí solemos contar mucho en el arboreto cuando hacemos la visita temática de los hongos del arboreto, que es la que guiamos nosotros, los educadores del centro, que siempre hablamos de 4 tipos de hongos, ¿no? Y nos gusta bautizarlos de una manera que creemos que llega mejor a la gente, que es que, bueno, estos que has comentado tú que forman esos micelios y que tiene que ver con la siguiente pregunta que habla de las reforestaciones de pinos, son los hongos amigos de los árboles, ¿no? Que forman lo que los biólogos llaman las micorrizas, ¿no? Que es asociación simbiótica entre hongos y árboles a través de las raíces, pero también encontramos los hongos basureros, que son aquellos que descomponen la materia orgánica. Estamos hablando de los saprófitos, para los entendidos. Tenemos los hongos que llamamos malotes o un poquito macarrillas, que son los hongos parásitos. Y por último, un cuarto grupo que, como bien comentabas hace un rato, a veces es un poquito, queda como apartado del resto de los hongos, cuando realmente son hongos, ¿no? Que son los hongos hortelanos, los que cultivan algas fotosintéticas en su interior para hacer la fotosíntesis y alimentarse de la materia, de la savia elaborada que producen, ¿no? Que es el caso de los hongos liquenizados, de los líquenes. Así que, bueno, que no quería quedarme con las ganas de no contarlo, así que eso queda ahí. La siguiente pregunta es precisamente lo que te decía. F. Villalba nos dice si en las reforestaciones de pinos podemos encontrar setas. Sí, sí, claro. De hecho, en gran medida los pinares que hay en la Sierra de Guadarrama en general, en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, son repoblaciones. Muchas veces es verdad que son repoblaciones antiguas, pero en una repoblación podemos encontrar. ¿Qué ocurre? Que los micelios pues, se van desarrollando año tras año, porque las esporas, al fin y al cabo, son tan ligeritas que están en la atmósfera. Nosotros estamos respirando esporas continuamente, ¿no? De distintos organismos, entre ellas de hongos, sin darnos cuenta, ¿no? Y van a nuestras mucosas y sin ningún problema. Ellas están en el aire, en realidad, y cuando se depositan o caen en un sustrato adecuado es cuando germinan y producen ese micelio que darán los hongos. Las repoblaciones también pueden tenerlo. Os cuento la anécdota. Aquí en el arboreto, por ejemplo, cuando empezamos en el año 97, pues se habían traído plantas de distintos viveros, ¿no? En este caso. Y había, por ejemplo, abedules que se trajeron de distintos viveros, y yo recuerdo que todos los años íbamos viendo en la zona donde estaban creciendo los abedules a ver si encontrábamos un hongo que es específico, micorrizógeno donde hay abedules. Y al final apareció. Y claro, pues posiblemente lo más fácil es que viniera en el humus o en la tierra de ese vivero, y que al final, al cabo de unos años, en condiciones adecuadas, pues ese micelio se había desarrollado, formó cuerpos fructíferos y conseguimos ver ese hongo específico de las zonas de abedules. Sí, sí, vienen, o sea, los sustratos vienen, otra cosa es que tarden más o menos años, es una repoblación reciente y depende también, pues eso, de la humedad y
cuanto más maduro sea esa repoblación, pues más especies de hongos vamos a encontrar. Muy bien, Felipe. También está recordando, cuando has hablado de las exposiciones micológicas, que nosotros hace unos años, creo que pudiste verlo, hicimos una cosa un poco atrevida, que era huir un poco de esa clasificación, ¿no? De tarjetas verdes, amarillas y rojas, ¿no? Indicando únicamente comestibilidad, cuando realmente todos los hongos son buenos para los ecosistemas, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue poner una leyenda que ponía setas buenas en verde, mediocres en amarillo y malas en rojo. Ponía abajo la leyenda de que no era un criterio de comestibilidad para advertir al visitante, ¿no? Y luego todas las tarjetas eran verdes, ¿no? Y mucha gente nos preguntaba, porque veía alguna especie que ellos creían recordar que era tóxica, ¿no? Y decían, oye, que habéis puesto una especie ahí que es de color verde, que... Y claro, era el gancho para poder llegar a esas personas y decirles, no, no, es que esa seta realmente es buena, ¿vale? Otra cosa es que no se pueda comer porque sea tóxica o indigesta, ¿no? Pero Claro. su función es buena y por esa razón tenemos que respetarla como organismo vivo que es, ¿no? Sí, sí, evidentemente, y eso es así, y eso lo hemos mencionado a lo largo de esta charla, y es algo que se insiste vosotros como Centro de Educación Ambiental, ¿no? Todos los organismos, y yo que trabajo en biodiversidad ahora, son necesarios. Hay un equilibrio en los ecosistemas que el ser humano, desgraciadamente, pues está alterando con sus actividades, con su presencia, con su contaminación. Todos los seres organismos son fundamentales. En el caso de los hongos, estas 4 tipos de hongos que has mencionado tú, cada cual tiene su utilidad o su lugar en el ecosistema, y todos son fundamentales. O sea, el que sea un hongo tóxico para el ser humano, eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Y hay veces que tenemos esa visión antropocéntrica bueno, es venenoso, esto hay que destruirlo. ¿Por qué? Eso es venenoso para el consumo, o sea, hay que respetarlo. Una serpiente también puede ser venenosa, pero están protegidas, o sea, los oficios están protegidos en nuestro país. O sea, todos tienen su papel en el ecosistema, son necesarios para mantener ese equilibrio ecológico, y si no existieran determinadas especies de hongos, que en muchos casos nos los estamos eliminando por malas prácticas, tendríamos muchos problemas. Por no hablar a lo mejor de que esos problemas de la biodiversidad que hay de pérdida de biodiversidad, pues se está demostrando a través de muchos estudios científicos que están produciendo situaciones como la que estamos viviendo ahora de la pandemia por el coronavirus, ¿no? Que son desequilibrios que se han producido, que de otra manera se habrían amortiguado por las especies, y el equilibrio que está produciendo en general el ser humano está provocando este tipo de situaciones anómalas, y cada vez vamos a tener más. Muy bien, pues aprovechamos para hacer el último recordatorio. Si hay alguna preguntita, que nos la manden ya, porque enseguida cerramos. Quería aprovechar que habéis hecho referencia a nuestros cuadernos del arboreto, ¿no, Felipe? Sí. Con el cuaderno de hongos, quisiera compartir pantalla para mostrar dónde pueden encontrar esta descarga de estos cuadernos, ¿no? Que es algo que creo que es interesantísimo, puesto que es una publicación gratuita, pública, que se puede utilizar aquí en el Monte Avantos. Y que, bueno, pues sirve para tener esa primera guía para los que quieran iniciarse, ¿no? Lo primero de todo, tenemos que encontrar en un navegador nuestro blog, el blog del Arboreto Luis Ceballos, que es muy sencillo. Os buscáis por Arboreto Luis Ceballos o bien arboretoluisceballos.blogspot.com. Una vez que estamos en nuestro blog, que es el que estoy ahora mismo proyectando, hay una pestaña en la parte de, una vez pasada la cabecera, que pone publicaciones. Es muy sencillito. Como veis, pinchamos en publicaciones y aquí tenemos recogidas las diferentes publicaciones y artículos que se han ido escribiendo sobre el centro, ¿no? Entonces, como veis, aparece tanto el libro de árboles, que en este caso no está disponible para la descarga, pero sí que aparecen los cuadernos, los 4 cuadernos publicados hasta la fecha, que sí que todos ellos tienen un enlace para su descarga. Si le damos, en este caso, al cuaderno número 3, que es el de hongos del arboreto y del Monte Avantos, nos va a llevar a ver si lo puedo dar, porque se me ha movido la pestaña del sitio. Ahí. Nos va a llevar, creo que lo estáis viendo, al PDF ya, con la portada del cuaderno. Y bueno, como os enseñaba Felipe, aquí está toda la información
recopilada durante muchos años de la campaña Exposetas con especialistas micólogos que nos han ayudado a identificar un montón de especies, ¿no? En las páginas centrales del libro viene la parte más descriptiva de los hongos, de las especies, pero si vamos a la parte ya final, viene lo que es el reportaje fotográfico con un montón de especies. Creo que superan las 200 especies, si no me equivoco, ¿no, Felipe? Sí, sí, además es que esto está publicado hace ya unos cuantos años y en estas últimas campañas hemos ido aumentando esa lista. Desafortunadamente, pues no está actualizado, pero ahí se podrían añadir otras 30 o 40 especies más que hemos encontrado aquí en el Monte Avantos en estos años, ¿verdad, Gabriel? Sí, así es. Cada vez que hacemos las sendas micológicas, este año no, que no la hay físicamente como tal, pero sí que cada vez que hacemos las sendas micológicas vamos anotando en una base de datos las especies que van saliendo nuevas. Y sí que doy fe de que efectivamente hay unas cuantas más de estos últimos años. Pues bueno, aquí podemos ver un poquito el aspecto de este cuaderno y simplemente para que sepáis dónde está localizado. Dejo de compartir un segundito. Volvemos contigo, Felipe. A ver, voy a trasladarte la última pregunta hasta ahora Muy que bien. tengo. Ahora revisaré si ha llegado alguna más. Pregunta F. Villalba también si vale la pena levantar los abultamientos que surgen en la hojarasca por ver si hay algo debajo. Bueno, hay que tener cuidado. Hay veces que esos abultamientos, sí, efectivamente, son, sobre todo ahora en esta época, pues de hongos que están empezando a salir. Hombre, podemos levantarlo un poquito y ver lo que es. O sea, si vamos a coger algo para consumo, pues a lo mejor, o para estudio, pues nos puede interesar. Pero los abultamientos normalmente van a corresponder a especies de esos cuerpos fructíferos, esos hongos jóvenes, y como decíamos antes, pues no es conveniente cogerlos cuando están tan jóvenes porque no estamos dejando que maduren, podemos confundirlos, no han generado esporas, entonces es mejor respetarlo. Vamos a recoger mejor los que ya se ven bien. Digamos esto como recomendación ecológica. Es verdad que al final tenemos la tentación de que si es comestible lo vamos a sacar igual, ¿no? Bueno, pero también hay que pensar un poco en ello. Felipe, cuidado que se te ha dejado de escuchar los últimos segundos, ¿vale? No sé si por la clavija o por el micro. Ah, Mira a ver. ¿se me oye ahora? ¿Se me Ahora oye? sí, sí, ahora sí. Sí, Debería ser la clavija que se haya movido un poquito, ¿vale? La última sí, frase no se puede te ha ser. oído. No, decía bueno, pues como comentábamos antes, cuando son setas, hongos jóvenes, incluso aunque estemos seguros de que ese abultamiento es de un boletus o tal, bueno, si lo vamos a coger para consumo, pero bueno, conviene cogerlos ya maduros, sobre todo porque vamos a permitir o vamos a favorecer que ya hayan formado algo de espora y que no nos estemos cogiéndolo todo, ¿no? Oye, si además si hay un grupito, ya vamos a dejar los más pasados y los más jovencitos y coger los que están maduros, ¿no? No vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Porque al final tenemos una mentalidad un poco de consumo, como es gratis, ¿no? Hay que tener también un poco de conciencia en ese sentido, sobre todo pensando en que son organismos que tienen esa utilidad y que, bueno, también nosotros tampoco lo necesitamos todo, vamos a dejar una parte, ¿no? Muy bien. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Esta era la última. Sí que han preguntado, esto es opcional, si quieres contestarlo bien, si no, no. Si tienes alguna página web o algún tipo de red social o algo que puedas compartir públicamente, pues para seguir tus andanzas. No, la verdad es que no tengo nada en concreto, pero, pero bueno, o sea, si es relacionado con el tema de los hongos, pues de las campañas de esposetas y de tal, como afortunadamente todavía me llamáis para venir aquí a hacer estas actividades, pues yo encantado. Y luego pues tenéis ahí en la bibliografía que os he puesto, tenéis el enlace de GBIF, que es donde yo estoy trabajando actualmente, y en la misma presentación pues aparece ahí mi nombre y podéis consultar alguna cosa de forma puntual también. Pero no tengo ninguna red social donde hable de mis andanzas. Más que a lo mejor en esto de iNaturalist que os he comentado, ahora pues estoy colgando en la aplicación esta las especies de hongos que de los que voy haciendo fotos, ¿no? Y podéis ver allí, veis sobre todo al final de esta presentación que había unos cuantos pantallazos
aparece como Felipe Castilla todo junto, y si os abrís un perfil en iNaturalist, que es gratuito, insisto, pues vais a ver ahí, podéis hacer un seguimiento a lo mejor de las especies que yo hago, ¿no? Es una aplicación informática que permite seguir a las personas que puede uno tener interés. Oye, pues esta persona me gusta mucho porque hace muy buenas fotos de aves, de hongos, de no sé qué. Pues uno puede seguirle y todas las observaciones que haga esa persona van a aparecer en tu muro y vas a poder ahí consultar o discutir o intercambiar información con esa persona. Muy bien, pues ya llegamos al final, Felipe. Queremos antes de nada darte las gracias enormes por acompañarnos un Bueno, año más a estas jornadas de a Exposetas. vosotros. Estamos encantados de tenerte, aunque este año ya sabéis que por las circunstancias no hemos podido ir a patear el monte. Sí que ha sido un placer tenerte aquí online para que nos ilustres sobre el mundo de los hongos. Así que muchas gracias por ello, Felipe. También dar las gracias a nuestro director técnico, José Manuel, al equipo educativo del Arboreto Luis Ceballos, incluso hasta Madrid Digital, que nos ha facilitado poder tener esta conexión con este internet mejorada del Arboreto, que esperemos que sea la primera de muchas charlas online que podamos hacer desde aquí y traer a muchos especialistas en diferentes temas. Así que no descuides que a lo mejor otro día contamos contigo, te llamamos para que nos hables de Lichen City, de Naturosfera o de algunos otros proyectos que tienes entre manos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros, Gabriel. Así que nada, también agradecemos mucho a los oyentes que hemos tenido. Hemos llegado, yo creo que más o menos unas 20 y tantas personas que han estado siguiendo en directo, aunque el vídeo quedará grabado y podamos ampliar el número de visitas. También aprovechamos, ya como despedida, y terminamos con esto, recordando que el próximo sábado, 28 de noviembre, tendremos otra charla online como la que termina ahora, en este caso con el especialista Jorge Cerezal, que nos hablará de los hongos, los biodiversos e imprescindibles que son. Aquí sí que nos meteremos más en materia, entraremos a ver familias, grupos de hongos, en qué se diferencian, incluso hablaremos de algunas especies de las más comunes que podemos encontrar en nuestros montes. A la misma hora, en el mismo lugar, así que nos vemos el próximo día y a disfrutar del otoño. Muchas gracias. Gracias a vosotros.